Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos en esta hermosa hora al estudio de la palabra de Dios. En el tema anterior, donde hablé de la soberanía de Dios, algunos se preocuparon por el tema porque no pueden entenderlo sencillamente. Y hoy, con el propósito de aclarar un poco más cómo la elección de Dios es soberana, quiero invitarles a que demos clic en la palabra del Señor al tema que se llama la predestinación. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre, tu misterio es maravilloso, es claro, es preciso y necesita de nosotros la disposición de nuestro espíritu para poderlo comprender. Oro para que en esta hora, mi Señor, tú nos hables, nos guíes, nos instruyas, nos enseñes y nos permitas aclarar el misterio maravilloso de tu soberana elección por medio de este tema, que es el tema de la predestinación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amados, sean todos bienvenidos al tema de hoy. Hace muchos años el Señor me mostró que la Biblia es como parecida a un computador y al sistema de Windows, donde uno da clic en una ventana y esa ventana nos lleva a otra y nos permite ir entendiendo por completo el glorioso misterio de Dios. Así que demos clic a la ventana de la predestinación. En Romanos capítulo 8, verso 29, nos dice el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como ustedes pueden notar, el texto nos dice que a los que conoció antes, y obviamente es antes de la fundación del mundo, también los predestinó. ¿Sobre qué base los predestinó? Sobre la base, amados, de su propósito eterno. ¿Y qué propósito eterno trazó Dios en su agenda eterna? El versículo 29 mismo nos lo deja ver en la tercera parte. Note que dice que fue para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pablo dice en 2 de Corintios 3:18 lo siguiente. 2 de Corintios 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Notemos que la palabra de Dios entonces nos dice que tú y yo somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, y dice, como por el Espíritu del Señor. Lo que nos enseña claramente que un predestinado no puede quedarse estático, tiene que ser transformado de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen del Hijo con mayúscula de Dios, en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es obvio que esta transformación es un proceso continuo. Por tanto,
Todos los predestinados estamos en un proceso continuo de transformación en la imagen del Hijo. La pregunta que nos surge y que podemos contestar es: ¿para qué fuimos predestinados? Y nosotros, los salvos, siempre salvos, como ya vimos en un tema anterior, no fuimos predestinados por Dios porque éramos santos, sino que fuimos predestinados para ser santos y para ser hechos conformes a la imagen del Hijo. Así que entonces, la imagen espiritual del Hijo es la meta de todo predestinado. Efesios capítulo 1, el versículo 5 nos dice lo siguiente. 1:5. Dice: en amor, hablando de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Observa que el propósito entonces eterno de Dios es que tú y yo fuéramos adoptados hijos suyos. Y el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recalquemos, amados, que fuimos predestinados para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que nos enseña que no hay predestinación sin santificación, que la predestinación es una posición dada a los santos en los lugares celestiales en Cristo, y fue dada para ti y para mí antes de la fundación del mundo. Pero entendemos que la santificación es un proceso dado aquí en la tierra para vivir con éxito nuestro peregrinar sobre el planeta. Voy a tratar de explicarlo para que ustedes me entiendan. Es, amados, un verdadero disparate enseñar salvación sin santificación. Pensaría uno: ¿qué tal un Mesías impío? Por tanto, amados, la salvación obliga nuestra santificación. No hay salvos sin santificación. No hay posición sin proceso. Fuimos predestinados, como ya leímos, no por ser santos, sino para ser adoptados hijos suyos, santos y sin mancha delante de Dios. Así que entonces, la doctrina de la predestinación nos enseña que el destino que Dios determinó para ti y para mí, lo que Él arregló y planificó antes de la fundación del mundo para su linaje escogido, fue para que ese linaje poseyese la imagen misma del Señor Jesucristo, que tiene que ver con poseer el carácter santo de nuestro amado Redentor y Salvador. La imagen santa de Jesucristo entonces es el resultado final de nuestra transformación en su imagen. Esto implica que esta imagen incluye un cambio en nuestra esencia, en nuestra naturaleza interior, y también un cambio en nuestra forma exterior, a fin de que obtengamos la imagen glorificada de Cristo, del Cristo resucitado, que es el Dios hecho hombre. Jesucristo entonces, amados, es el prototipo, y nosotros somos la producción en serie. Los cambios interiores, tanto interiores como los exteriores, se efectúan en nosotros, como ya hemos visto en un tema anterior, por medio de la operación del Espíritu de vida. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 2, lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y tú puedes entonces, amado oyente, entender que lograr el prototipo de Cristo es nuestra meta. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido librados de la ley de Moisés y hemos sido librados del señorío del pecado y, por supuesto, de la servidumbre de la muerte eterna. Esa es la obra perfecta de Dios en Cristo en el Calvario. Por tanto, la ventana de la presencia de Dios nos hace ver las personas elegidas, y la ventana de la predestinación nos hace ver el propósito con el cual Dios nos eligió. La meta de Dios entonces es que tú y yo entremos en la dimensión cielo. Y esa dimensión cielo no es otra cosa que la imagen, que la impronta en ti y en mí de Jesucristo. El hombre, amados, fue creado a la imagen de Dios. Pero sabemos que esa imagen fue distorsionada y perdida por el pecado original. Pero es restaurada por Cristo en la hora de nuestra regeneración, en la hora de nuestro nuevo nacimiento. Cristo, quien fue y es la imagen de Dios, del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a hacernos una pregunta y vamos a contestarla en esta hora. ¿Desde cuándo comienza la transformación tuya y mía a la imagen de Jesucristo? Comienza desde el primer segundo de nuestra regeneración en el Espíritu. En ese preciso momento y en ese instante entramos en el proceso de la transformación de nuestra mente o alma en pro de la conformación de que nuestra alma pueda manifestar el carácter santo de Cristo. Eso es lo que la palabra llama la salvación del alma, de su naturaleza carnal caída a una naturaleza santa semejante a la imagen del Cristo glorificado. Esa transformación o esa conformación no es obra del creyente, es la obra de Dios mismo. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Observe, amados, que somos transformados, tú y yo, por la acción del Espíritu del Señor. Y aquí surge otra pregunta. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? La respuesta es clara y precisa. Estamos reflejando la gloria del Señor en un espejo. ¿Y cuál es ese espejo? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién está haciendo esto en nosotros? La acción del Espíritu Santo. Y aquí es muy importante que entendamos que esa acción se efectúa únicamente por medio de la palabra. ¿Qué está haciendo la palabra en ti y en mí? Nos está transformando de gloria en gloria. ¿Sabes por qué en gloria? Porque la gloria, amados, es la meta de nuestra transformación. Y la palabra misma se encarga de respondernos entonces otra pregunta. ¿Y cuál es nuestra gloria? Primera de Corintios 2:7 nos tiene la respuesta precisa y exacta. Primera de Corintios 2, versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, note bien, antes de los siglos para nuestra gloria. Qué hermosa es la palabra del Señor, amados. Y entonces podemos entender claramente que tú y yo somos llamados a ser transformados de gloria en gloria. ¿Y cuál es esa gloria? Es el conocimiento de Dios y de Cristo, lo que implica que tú y yo estamos siendo transformados de conocimiento en conocimiento, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes por qué esta acción es obra del Espíritu Santo? Porque Efesios capítulo 5, el versículo 25 nos dice algo extraordinario. 5:25. Dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Recuerde ese pedacito. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué entonces, amados, es lo que logra en ti y en mí esa transformación en la imagen misma del Hijo? Posicionalmente, tú y yo en Cristo ya estamos sin mancha y sin arruga. Sin embargo, tú y yo estamos y seguiremos pasando por el proceso de la santificación, lo que implica que cada día tú y yo estamos siendo lavados por el agua de la palabra revelada. De ahí la importancia crucial que tú y yo debemos darle al estudio juicioso de la Escritura. ¿Por qué? Porque esta palabra, en la medida que tú y yo la vamos entendiendo, la vamos asimilando, y el Espíritu la va revelando a nuestro espíritu, y el Espíritu va alumbrando los ojos de nuestro entendimiento en este proceso que ya hemos visto en tantos temas anteriores. Esa palabra nos hace despojarnos de esas manchas, de esa arruga de la carne, para que tú y yo entonces cada día nos mostremos más santos, más sin mancha y más gloriosos delante de los hombres y, por supuesto, delante de nuestro amado Dios. Preciosa iglesia, no podemos entonces ignorar la doctrina de la santificación, la doctrina de la justificación, de lo cual uno puede hablar también mucho tiempo. Pero no podemos olvidar por nada, amados, que tú y yo fuimos conocidos por Dios antes de la fundación del mundo, y Él nos predestinó con el propósito único de que tú y yo fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esa imagen de su Hijo se revela a nosotros a través de la palabra de Dios, ungida por el Espíritu Santo, revelada por el Espíritu Santo. Pues esto no es una obra de carne y sangre, sino que es una palabra y una obra hecha por Dios mismo, en su propósito eterno, para el cual nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo fuésemos y viviésemos en esta vida y en esta tierra santos y sin mancha delante de Él. Gracias, hermanos, por escuchar esta aclaración, y hay muchas más para hacer, pero démosle gracias al Espíritu Santo en esta hora por esta hermosa palabra que Él nos ha entregado. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por tu revelación, por tu sabiduría, por tu propósito, no solo de habernos conocido, de habernos elegido, sino de habernos predestinado para que en el transcurrir de nuestro tiempo en esta tierra
fuésemos hechos conformes a la imagen de tu amado Hijo. Gracias, Señor, por los hermanos que se inquietan por entender la palabra, y oro para que tu amado Espíritu Santo traigas revelación a su vida y ellos puedan en sus espíritus recibir la verdad de este poderoso evangelio de la gracia, para que por medio de la palabra sus entendimientos puedan ser alumbrados y ellos puedan conocer quiénes somos realmente en Cristo y en esta nueva creación en la cual tú nos has introducido por medio del nuevo nacimiento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Preciosos, gracias por escuchar la palabra de Dios de parte de este ministerio, y oro para que el Señor aclare sus entendimientos y les dé sabiduría y comprensión en todas estas cosas. Quiero rogarles el favor de que, yo sé que eso para ustedes no es molesto, de darle like a los videos que edifican su vida. Es una manito que aparece ahí cuando usted abre YouTube. Que también se suscriba, por favor, al canal, pues eso nos va a ayudar a llegar a muchas más personas en esta preciosa América a donde estamos llegando cada día. También lo invito para que, si quiere, se suscriba a nuestro WhatsApp. Aquí coloco el número en la parte inferior, donde tú vas a tener la oportunidad de hacer tus preguntas, de preguntar inquietudes, de compartir también lo que el Señor te haya dado y tener la oportunidad juntos de crecer cada día más en santidad y pureza delante de los ojos de nuestro Dios amado, para lo cual fuimos predestinados por Él desde antes de la fundación del mundo. Un abrazo fraterno en Cristo y hasta la próxima oportunidad.